Bueno, como Neisa decía, yo llevo harto tiempo ya trabajando en el mundo del emprendimiento. Como ya pueden ver mi característico acento, yo soy chilena. Vivo casi toda mi vida en Chile y en el 2017 me fui a vivir a California, de ahí que está el logo de la bandera de California, a cargo de la estrategia de inversión para Norteamérica de Invest Chile. Básicamente era eso, conectar con inversionistas, con corporativos y tratar de ver cuáles son las estrategias para Latinoamérica y posicionar a Chile en esa línea. Y luego a partir de año he estado colaborando con Seedstart, tengo un logo ahí también del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque también ha hecho algunos proyectos y he participado en algunos programas, un poco para darles como la advertencia de que algunas de las cosas que voy a hablar van a tener una referencia a Estados Unidos, no solamente por la cercanía mía, sino que también por el hecho de que hay más data. Lamentablemente en Latinoamérica no tenemos tanta data, pero tratamos de hacer un proxy de lo que podemos tener en data desde Estados Unidos. Así que un gusto estar con ustedes hoy día. Veo ahí algunas caras y les voy a pedir, porque la idea también es que sea un poquito más interactivo, los que puedan por señal prender sus pantallas, ahí muy bien, veo un lago maravilloso con una pradera, alguien con el fondo de San Francisco, no veo sus nombres, pero un abrazo, un saludo. Manuel, ahí veo tu nombre, con unas líneas conectadas, genial. Alberto, hola. Tomato Valley, Jorge, Carlos, Mónica, Manuel, Paulina, Guzmán, los invito a que prendan sus cámaras y nada, que empecemos esta presentación. Bueno, primero que todo, no me odian, pero voy a elegir a conejillos de India para que me digan por qué están acá, brevemente quiénes son, porque así me sirve también un poco de contexto para ajustar la conversación. Así que partamos por, ¿cuál es tu nombre? Montiel el apellido, ¿no? El fondo del lago. Alfonso. Alfonso, buena. Alfonso, cuéntanos brevemente qué haces y por qué estás en esta sesión. Hola, mucho gusto. Bueno, yo trabajo en el TEC de Monterrey, en la parte de educación continua. Y pues mi principal interés en el programa básicamente es porque, bueno, también por azares del destino, empecé a tener cierto acercamiento con startups, con el área de emprendimiento y en algunas reuniones que hemos tenido, se presentaron oportunidades de hablar de lo que son por parte de fondos de inversión y me despertó muchísimo interés el entender cómo funciona, porque como que se me hace un mundo apasionante, o sea, realmente captó mi atención totalmente, el poder desarrollar pues el ecosistema como tal, pero desde un punto de un actor que no sabía que existía en México. O sea, el poder invertir, que también es una forma como que también de diversificar, ¿no? Y una apuesta al futuro de poder crecer nuestros ingresos, pero también tiene un propósito distinto, ¿no? De poder apoyar startups, de ayudar a desarrollar un modelo, una idea de un negocio que pues el día de mañana puede convertirse pues, en algo relevante y como que tener esa expectativa de que cuando algo rebase fronteras o que sea algo muy conocido y sonado, que ahí esté mi granito de arena, como lo escuchamos, lo hemos escuchado en otras sesiones, pues como que suena pues bastante atractivo para mí y pues mi propósito, ¿no? De vida también. Genial, buenísimo. Gracias por compartir eso. Y mi segundo conejillo de Indias va a ser Alberto Méndez. Alberto, Hola, ¿qué tal, ¿y por qué estás Patricia? Ney, me da gusto interesado saludarla. en aprender de estos temas de inversión ángel? Sí, bueno, yo soy Alberto Méndez, soy actualmente Maker Jedi del Makerspace en el Laboratorio de Experiencias de Innovación, ahí en el TEC. Y bueno, la intención de estar aquí es aprender junto con todos ustedes de manera colaborativa cuál es el objetivo, ¿no? Que pretende ser VC y es muy importante para mí porque en el entorno en el que me desenvuelvo, que es la creación de prototipos, la validación de algunas propuestas de solución, es importante no dejar de un lado la parte de cómo fondearnos o en qué momento pedir inversión. Y bueno, de manera personal, déjame comentarte que yo soy ingeniero, ¿no? Entonces a nosotros los ingenieros nos enseñan a crear cosas y las hacemos, ¿no? Pero cuando nos dicen, oye,
en cuánto lo vendes, o cómo consigues dinero, o cómo puedes hacer lo posible para que esto salga al mercado, pues difícilmente podemos contestar, ¿no? Entonces, ahí radica esta importante misión para mí en lo personal, y bueno, estar colaborando también de manera conjunta con todo el equipo del TEC. Perfecto, genial. Gracias, Alban, así que para que estén bien atentos. Les preguntaba esto para entender un poco más de dónde vienen, cuáles son las expectativas, y así puedo guiar un poquito la conversación. Yo he preparado una presentación con algunos temas generales de inversión ángel, y después vamos a ahondar un poco más en lo que se llamaría el smart money, el dinero inteligente. Sin embargo, siéntanse libres de, si es que hay alguna idea o una pregunta puntual, ponla en el chat, de forma de que así yo la puedo tomar y no cortamos un poco el hilo. Obviamente al final vamos a tener espacio de preguntas. Entonces, yo ya les comenté un poco sobre mí, y vamos a ver ahora, no sé si se cambia ahí, sí, ¿cierto? Sí, genial. A grandes rasgos, las etapas de inversión de riesgo, lo que se llama el venture capital en traducción española, castellana, distintiva, que han ido cambiando en el tiempo. Básicamente es para poder categorizarlas y así poder entender, en mi opinión, cuáles son las instancias de negociación, o como los gatilladores de negociación. Van a variar de un lado a otro, los van a ver en montos, y por eso no lo he querido poner de esa forma, porque, por ejemplo, lo que sería una serie A o una serie semilla en Latinoamérica es muy distinto a lo que es una serie A o una serie semilla en Estados Unidos. Va a variar un poquito más en monto, y en algunos casos, incluso en China, varía en etapas. O sea, tenemos empresas que se convierten en unicornios en la primera levantada de capital. Son cosas que solamente pasan en China. En Latinoamérica este sería un poco más el caso. Entonces, una etapa semilla, que probablemente es la que entra en la línea de capital ángel, capital semilla o capital ángel, es cuando una compañía está en una etapa de concepto o producto en desarrollo, y dependiendo de qué tan caros sean los costos de arranque, pongámosle una empresa de biotecnología, obviamente va a tener costos totalmente distintos. Hay industrias en las que, por ejemplo, no existe el concepto de MVP, Minimal Viable Product, llámese eso la industria de la salud. O sea, se imaginan un mínimo producto viable de una vacuna de COVID. No es un mínimo producto viable, o es o no es. Pero para muchas otras industrias, la industria de software, por ejemplo, sí puede ser un producto en desarrollo y en algunos casos operativo, y generalmente menos de 18 meses de existencia, pero va a depender de la industria. Y luego vienen las distintas etapas, como yo les decía, la etapa temprana o la llamada serie A, que a veces me imagino que lo han estado viendo en estas últimas sesiones, o lo han ido escuchando cuando están averiguando más sobre capital de riesgo. Es cuando ya está en producción, ya hay pilotos, ya hay una comercialización, ya hay clientes, o sea, ya hay tracción, y está a veces generando ingresos, a veces esa tracción no genera ingresos. También va a depender del tipo de modelo de negocio, pongámosle un B2C, o una compañía que le vende a otras compañías, esa sería como la diferencia, y generalmente menos de 3 años de uso, esa de funcionamiento. Una etapa de expansión, que vendrían siendo las series B y series C. Los nombres son básicamente la serie que vino después de, o sea, no hay una lógica más allá del orden de poner el abecedario. Son compañías que ya tienen productos que están funcionando bien comercialmente, probablemente tienen clientes recurrentes sólidos, pueden tener o no ganancias. La gran mayoría, por ejemplo, las que son B2C no van a tener ganancias porque requieren mucha inversión y mucho crecimiento antes de poder consolidar las ganancias, pero sí generan ingresos, y generalmente tienen un poco más de 3 años de funcionamiento, y luego una serie D que está bastante lejos. Lo que seguiría después serían etapas de salida al mercado, que puede ser a través de una IPO, que es una apertura en bolsa, que es donde finalmente se pueden liquidar las acciones y aquellos inversionistas, empleados, fundadores pueden obtener ese retorno monetario a cambio, o lo que podría ser una compra, una adquisición por parte de un fondo más grande o un corporativo que esté interesado. Que es la parte semilla, que es la parte de inversión ángel, y entender un poco más qué se entiende por inversión ángel. Primero que todo, la inversión ángel es generalmente a nivel de individuos, o sea, individuos que invierten su propio capital, ya sea de forma personal o de forma colectiva. Por forma colectiva me refiero a grupos de inversionistas ángeles.
Acá ustedes son, me imagino la mayoría, personas que ustedes mismos tienen esta inquietud, ustedes mismos les gustaría empezar a crear su portafolio de inversiones, entenderlo un poco más allá de representar los intereses de un tercero, que podría ser un fondo de riesgo, un venture capital, que básicamente lo que hace es administra fondos de terceros, por ejemplo, el fondo de pensiones de los profesores del estado de Colorado, administra esos fondos, le genera ciertos retornos y luego devuelve esos fondos con ganancias. Ustedes lo están haciendo de una forma individual, invirtiendo directamente su propio patrimonio, diferencia a través de este vehículo. Una inversión, Ángel, cuando estamos hablando también del tipo de capital, el capital está compuesto por distintos temas, ¿ya? El capital está compuesto por dinero, por financiamiento, que esto puede ser participación o deuda. También está compuesto por tiempo, ustedes le dedican como inversionista Ángel tiempo, en formatos de asesoría, de consejos, con un énfasis específico en conocimientos de la industria, del sector, del segmento, de cierta expertise particular que ustedes pueden traer, habilidades o experiencia previa, por ejemplo, en la industria. Y también la inversión Ángel implica un capital, una inversión de capital en redes tanto personales como redes de negocios, redes, por ejemplo, para acceso a eventos, incluso acceso a listados de contactos, teléfonos, incluso lo que se llamaría como una asociatividad, que en el fondo ustedes, por estar apoyando una cierta inversión, logran generar esta imagen, como estas relaciones públicas en los emprendedores, por lo tanto, por asociatividad, el valor de la compañía más alto o tiene una mejor reputación. También otros temas importantes de considerar es que una inversión ángel busca ciertos objetivos, ¿cierto? Y estos objetivos tienen que ver con los retornos que tienen. Un retorno financiero, o sea, yo pongo dinero y espero después de un cierto tiempo dinero a cambio, pero es muy importante también considerar que como seres humanos nosotros las decisiones que tomamos no necesariamente son tan lineales o tan transaccionales, por lo tanto pueden implicar otro tipo de valores, retornos más intangible, no sé si altruista es la palabra, pero de carácter un poquito más egoísta, no tan transaccional de dinero, sino que por satisfacer otro tipo de necesidades que están un poquito más, por así decirlo, arriba en la pirámide de Maslow. El hecho de poder estar al día en las últimas tendencias, con un asiento en primera fila sobre, por ejemplo, una industria en particular que te interesa, por eso estás invirtiendo en esa compañía, a pesar de que no necesariamente tienes tanta experiencia. El hecho de poder practicar el emprendimiento, pero sin las responsabilidades que eso conlleva, de esfuerzo, de carga emocional también. Hablo también de aspectos sociales y un retorno a la sociedad. Alfonso lo mencionó, o sea, dijo concretamente también poder poner mi granito de arena, que la empresa en la cual yo estoy invirtiendo pueda hacer algo interesante por la sociedad. Eso también es parte del retorno que a veces se busca y que no necesariamente está asociado al retorno transaccional financiero. Ojalá que sí estén alineados, pero va a depender de cuál es el foco y lo que queremos lograr con esto mismo. Este tema de experimentar, el poder devolverle la mano a la sociedad, de poder estar en una instancia en la cual accedes a líderes de opinión de muchísimo nivel, el disfrutar del hecho de ser parte de un ecosistema, parte de un grupo que está haciendo algo más grande que nosotros mismos, y bueno, obviamente si se hace bien, poder tener esos retornos financieros al principio, pero de nuevo, no son no son solo esos temas los que se ven en una inversión ángel, porque son personas las que están invirtiendo y esas personas tienen necesidades distintas, a diferencia, por ejemplo, un inversionista más institucional que lo que espera es un retorno monetario. ¿Por qué? Porque le tiene que devolver el dinero a alguien que le prometió con una apuesta muy riesgosa. Y finalmente, una inversión ángel está en etapas tempranas, como vimos, en etapa semilla y etapa temprana, y por lo mismo también es bastante más riesgoso porque hay menos data, hay menos historia sobre lo que se está haciendo. Vamos a ver un poco más cuáles son como estas diferencias, como yo les venía diciendo, entre lo que es una inversión ángel y una inversión de capital profesional, dígase el venture capital, la empresa que administra un fondo de capital de riesgo. Como ya hablamos en etapas tempranas, ¿a qué me refiero con etapa temprana? En que hay mayor incertidumbre y en que hay una mayor asimetría de la información. Por lo tanto, hay menos probabilidades de poder saber qué es lo que va a pasar con cada dinero que uno mete en una instancia así.
Como hay mayor incertidumbre, se podría esperar que las participaciones de capital sean más altas, que haya mejores protecciones, pero son contratos más simples, incluso en términos de fees legales, de, ¿cómo se le dicen fees? Pagos legales, o sea, lo que uno podría pagarle a una oficina de abogados para que te haga la revisión de este contrato. Por lo mismo, como las inversiones son más bajas, no hace tanto sentido tener estos contratos que son tan caros y que no valen tanto la pena. Por ejemplo, si bien hay ciertos temas relacionados a que estos contratos son simples, esto puede ser también por el hecho de que los inversionistas ángeles no siempre son los que como que establecen el escenario para las siguientes inversiones. Muchos de los inversionistas ángeles participan en la primera ronda sin necesariamente tener una expectativa de participar en la segunda. Si bien es una buena práctica poder reservar fondos para lo mismo, no es algo que necesariamente se da. Lo otro es que los inversionistas ángeles no necesariamente toman cargos dentro de los directorios, no toman asientos, como se le dice, los board seats, dentro de los directorios. Generalmente en empresas de software tienen menos del 20% en los directorios. Cuando hablamos también de no tener derechos de veto sobre la administración, no se meten tanto en las decisiones de administración ya cuando la empresa está más en crecimiento. Por decisiones de administración me refiero a contrataciones, a fusiones, a venta de activos estratégicos, etc. En general, menos del 5% de estas inversiones tienen un derecho a veto sobre decisiones de administración. Y no necesariamente tienen derechos en los exits o en las ventas, forzando una venta o forzando una liquidación. ¿Esto por qué se da? O sea, uno dice, bueno, pero si es la persona o grupo de personas, en caso de que sea un grupo de inversionistas ángel, que está empezando a confiar en una compañía, le está poniendo tanto empeño, ¿por qué tan pocas protecciones? Primero que todo, los inversionistas ángeles, si bien pueden ser los primeros, no son los últimos. Y van a venir otras rondas posteriores y que van a cumplir también otros roles. Por lo tanto, la expectativa obviamente va a ir cambiando según lo que cada uno le va poniendo en el embudo finalmente de venta. Y muchas veces los inversionistas ángeles, si bien presentan temas bastante atractivos dependiendo de una primera etapa, por ejemplo, no necesariamente son aquellos que van a tener la expertise y van a tener las capacidades para poder llevar al siguiente nivel. Un inversionista ángel así medio hiper rockstar, genial, que te lleve desde la ronda semilla, de la ronda ángel hasta el cierre, pero no es necesariamente el caso. Lo que sí es, por ejemplo, en el caso de una serie A, se esperaría que una compañía en la serie A sea muy minuciosa en elegir a sus inversionistas en una serie A. ¿Por qué? Porque esos son los inversionistas que van a definir finalmente y acompañar hasta el proceso de exit, hasta el proceso de venta o de apertura, en caso de que sea una compañía que crezca muchísimo, apertura en bolsa. ¿Ya? Las inversiones ángeles en general son altamente localizadas, están basadas en las relaciones. Ahí me agarro un poco de lo que Alberto estaba diciendo, que en el fondo decía, bueno, nosotros como ingenieros somos súper buenos armando cosas, creando, pero quizás no somos buenos poniéndole un precio, negociándola o creando estas redes. Por eso es importante que también perfiles como los de Alberto puedan entender qué esperar de un inversionista ángel y ellos mismos como inversionista ángel cómo poder aportar a una compañía. Y también los inversionistas ángeles tienden a ser específicos a una industria. Generalmente invierten en industrias que conocen, que tienen como un cierto grado de confianza y que muchas veces esas oportunidades de inversión vienen por sus redes de contacto, sus redes de negocios más confiadas, más cercanas, como oportunidades de negocio a las cuales tiene como un acceso mucho más fácil. Los inversionistas ángeles generalmente logran un grado de intimidad, por intimidad me refiero a como cercanía y familiaridad con los emprendedores, que no necesariamente es algo que se puede disfrutar a un nivel de VC o cuando ya se pone temas un poquito más complejos. Y lo que les decía también, el tema de los costos de transacción. Si, por ejemplo, estamos considerando costos legales de $50.000 y es una inversión ángel de $500.000, pucha, duele. Duele tener costos tan altos y por eso los contratos generalmente de inversión ángel son más simples versus que, por ejemplo, ustedes tienen contratos legales por $50.000, pero una inversión de 3 millones, 10 millones, 20 millones, es bastante distinto.
Entonces ahí quería ponerle un poco como las diferencias entre uno y otro. Y generalmente cuando les dije como el inversionista pone tipos de financiamiento, o sea, pone dinero o en el fondo deuda, lo que más comúnmente vamos a encontrar en esta etapa de desarrollo es, o más comúnmente lo encontramos ahora, no era el caso hace 5 años, las famosas deudas convertibles, notas convertibles, Y Combinator creó el SAFE, que es el Simple Agreement for Future Equity, o sea, un acuerdo simple para participación, para obtención de equity a futuro. ¿Y por qué esto? Porque finalmente hay poco historial de la compañía, no necesariamente se tiene como una validación del mercado con el producto, sí hay un calce con el producto probablemente, pero no es algo que está tan evolucionado como para poder saber a ciencia cierta cuáles son las proyecciones financieras que van a tener, cuáles son los mercados a los cuales van a llegar y poder entender con más certeza cuál es la valorización de la compañía. Por lo tanto, en estas etapas es muy común que la conversación de la valorización, si bien se hace el ejercicio de la valorización misma, bajo distintos parámetros, se empuja, por así decirlo, a una ronda futuro. Y de ahí no voy a entrar en detalle a esto porque me imagino que lo han estado viendo, lo van a ir investigando, pero van a haber distintos niveles en los cuales ustedes tienen que averiguar. Solamente para que tengan mucho ojo y que se asesoren bien, la gente común y corriente, para que sepan un poco, mi background es de negocios y economía y un poco de diseño, yo no sé temas legales, y para mí el lenguaje legal no es castellano, para mí es como otro tema, por lo tanto te dicen una palabra que para los abogados o para la gente que sabe de inversión significa algo y uno dice sí, como por ejemplo, ¿te gustaría participar? Y es como sí, claro, por supuesto que quiero participar. No, tengan mucho ojo y asesórense muy bien porque de eso va a depender en esta primera instancia esta deuda convertible, cómo la van ejecutando y cómo van ordenando las acciones preferentes, si son redeemable preferred with cap, si son redeemable preferred participating with cap, etc. Así que los dejo ese miedo para que averigüen y se asesoren súper bien. Yo no soy la experta, pero los invito a que lo revisen. Y un poco de la industria también del venture capital, se ha migrado un poco de lo que era la ronda semilla y de ahí que entra este como un poco vacío que empiezan a entrar los inversionistas ángeles y la ronda semillas que anteriormente podría haber sido una serie A. ¿Y por qué? Porque los VCs, los fondos de inversión, generalmente buscan compañías que ya tengan clientes pagos, que ya esté como un poquito más resuelto el tema del product market fit y los levers, las palancas de crecimiento que ya estén un poquito más diseñadas o más descubiertas. Por lo tanto, en las etapas muy tempranas es muy común ver que la inversión ángel domina y empezó a dominar, como pueden ver en el gráfico, a partir de principios de los años 2000, y entran como un actor muchísimo más relevante de lo que era antes. Ahora, estas tendencias van cambiando todo el tiempo, probablemente con COVID también. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo más incertidumbre al sistema, están entrando nuevos actores que antes no están entrando, estamos teniendo nuevos incentivos para lo mismo. Por ejemplo, la inversión de impacto está agarrando bastante relevancia. Por lo tanto, es importante ver las tendencias. Los invito también a ver la página de la National Venture Capital Association de Estados Unidos. Tienen un montón de data. Para los que quieran ver otra data también, les recomiendo, si es que tienen algún amigo que esté en el mundo de capital de riesgo, PitchBook. ¿Y por qué les recomiendo esto? Porque anteriormente las bases de datos estaban basadas en una compañía que se llama Thomson, han migrado bastante a PitchBook, y la dificultad de esto es que todas estas transacciones son privadas. Por lo tanto, no están obligadas a dar información pública, como fuese en el caso, por ejemplo, de una compañía abierta en bolsa. Por lo tanto, muchas de estas transacciones no se saben, a no ser que sea alguien que esté como buscando y escarbando, y muchas de ellas tampoco son autodeclaradas. No todas las compañías hablan públicamente de la cantidad de dinero que levantaron, ni a qué valorización, probablemente por temas estratégicos. Por lo tanto, el poder conseguirse a alguien que te pueda ayudar con alguna información desde PitchBook es bastante relevante. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque básicamente es un ejército de personas agarrando el teléfono y llamando a fondos de inversión, a inversionistas ángeles conocidos, a académicos, tratando de recopilar y validar esta información cada cierto tiempo. Eso es en grandes rasgos lo que sería la industria de inversión ángel, y
Partiendo de la base y dejando a Alfonso acá, que es nuestro amigo que quiere cambiar el mundo y que es de ese tipo de inversionistas, muchas veces los inversionistas cuando quieren ganar dinero tienen expectativas que no necesariamente están acordes a la realidad. En promedio, la pomada, por así decirlo, que le pueden vender a un inversionista ángel es que va a tener retornos anuales sobre el 23% en un tiempo de liquidez de 4 a 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en 4 o 5 años vas a tener tu inversión, o sea, el dinero que metiste de vuelta, y que tu portafolio básicamente se puede diversificar con 8 o 10 inversiones. La realidad es distinta. La realidad es que tienes un pan tostado al medio que no tiene forma. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de esos datos en los cuales a veces se arman los discursos de inversión ángel dejan de lado algunos temas claves. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto de los 4 o 5 años, ¿por qué no necesariamente es así? Porque muchos de esos cálculos están considerando aquellas inversiones que llegan a puerto. Entonces, claro, probablemente una compañía que creció más rápido y que pudo venderse más rápido, pero ¿qué pasa con todas las que quedaron en el camino? De ahí que van ampliando los años de liquidez. Y de hecho, inversionistas ángeles bastante reconocidos te van a decir, mira, en verdad mi tiempo de liquidez puede estar cercano incluso a los 11, 12 años. Así que ojo también con eso de ajustar las expectativas a lo que ustedes realmente quieren con lo que es la realidad. Y también el tema de cómo diversifico mi portafolio con 8 o 10 inversiones. Ni siquiera la estadística, o sea, el estudio de la estadística te da la razón en esta, lo que se habla a veces de las simulaciones Monte Carlo, y finalmente, que se da también en hedge fund y en otro tipo de decisiones financieras, tú vas a tener un portafolio medianamente diversificado a partir de la inversión número 20, y pongo 25 porque de verdad para ser un poquito más cauta. Y esto, básicamente, estos retornos, o sea, si hablamos de este retorno potencialmente de 23% y una serie de otras variables que se tendrían que cumplir para que la expectativa calce con la realidad, tendría que ser bajo una teoría de portafolio en que tengas muchas inversiones, 20-25 al menos. ¿Por qué es esto? Porque estadísticamente el 50 al 60% de las compañías van a fallar miserablemente, un 10 a un 20% van a devolver el valor invertido o $1, o sea, nada. Vas a tener como otro porcentaje, un 10, un 20% que te va a volver 2/3 de la inversión, o sea, adicional como retorno, y vas a tener un porcentaje muy bajo que va a darte un retorno de 10x y un porcentaje menos del 1% que te va a dar sobre 20x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es muy difícil que haya muchas buenas ideas con una ejecución brillante. Por lo tanto, hay que ajustar bastante lo que es esa expectativa a la realidad. Temas que pasan normalmente cuando digo el tema de expectativas a la izquierda es que, especialmente en la parte de diversificación, que muchas personas cuando quieren convertirse en inversionistas ángeles activos, en un periodo de 4 años hacen 8 inversiones y con eso están. Hay ciertas recomendaciones que yo les voy a mostrar y que en cuanto a las reglas generales, partir por recomendarles que no sea más del 10% de su patrimonio líquido. ¿Por qué? Básicamente porque es inversión de riesgo y tampoco es poner en riesgo la viabilidad de su familia, su negocio, su vida, etc. Obviamente la salud mental. Otras reglas generales también de empezar con unas pocas inversiones al año. O sea, ¿qué pasa? He visto inversionistas ángeles que, como les digo, en 2 años han hecho 8 inversiones y nunca antes han invertido, no necesariamente tienen conocimiento de la industria. Entonces la probabilidad de éxito es bastante más baja. La recomendación es partir con unas pocas inversiones al año, te diría 1, 2, con eso ir aprendiendo, con eso ir generando un conocimiento y extendiendo tu tiempo de inversión y por lo mismo tu expectativa de tiempo y liquidez grande. Por eso es muy importante pensar en una estrategia de portafolio. Cuando uno piensa una estrategia de portafolio a largo plazo, si es que lo que quieres son retornos financieros, estos son como ciertas recomendaciones que sí o sí deberían seguir. Lo siguiente es no entrar en valorizaciones muy altas. ¿Por qué es esto? En general, por ciertas estadísticas, y de nuevo, hago la advertencia que estos son más datos de Estados Unidos, pero me atrevo a pensar de que en Latinoamérica también se puede dar un poco así. La mayor cantidad de las ventas de compañías, de los exits, sobre el 75-80% son bajo los 100 millones de dólares. Ahora, a uno no le suena tanto eso, ¿por qué? Porque generalmente uno ve en el diario, en la prensa, en TechCrunch, en todos estos medios,
especializados uno ve ventas de 100 millones de dólares, 200, el unicornio, porque claro, venden tracción. La realidad es que la gran mayoría de los exits no está en esa línea. Y la otra realidad es que en cuanto al retorno que un inversionista ángel puede tener, específicamente hablando en una etapa temprana, por eso hablo de inversión ángel ahora, el monto como más rentable que se ha visto está cerca de los 20, 30 millones de dólares en venta. ¿Qué pasa eso? Si tú entras a una compañía, una valorización muy alta, de 10 millones, se presenta una oportunidad de venta y pongámosle, vendes en 20 millones o vendes en 30, tu inversión solamente creció 1.5, versus si, por ejemplo, entras a una valorización más baja. Tu potencial de tener o ser parte del upside es muchísimo mejor. Por lo tanto, es importante también poner atención en la valorización. Emprendedores que no saben mucho también van a tratar de inflar la valorización sin tanto conocimiento de cómo pueden seguir las siguientes rondas. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en valorizaciones muy bajas. ¿Por qué? Porque finalmente los emprendedores podrían diluirse mucho y eso es lo que uno no quiere. Uno quiere invertir en gente que va a estar metida en la empresa, que va a tener incentivos para poder sacarla adelante, ni en valorizaciones muy altas porque un exit o próximas rondas se hace bastante más difícil. Otra regla general y una buena práctica que no se da tanto, pero que sí obviamente es recomendable, es reservar capital para rondas siguientes. Entonces les decía, mucha gente cuando está empezando invierte todo en un periodo de 4 años, 8 inversiones, la rompí, soy inversionista ángel, todos me aman, soy famoso, se te acabó el dinero y ¿qué pasa? Una de tus inversiones les está yendo muy bien. Ya no tienes más capital para invertir. Por eso es importante reservar cierto capital para poder participar de esas rondas cuando ya la empresa, tú tienes más conocimiento del equipo, de cómo manejan, de los nuevos inversionistas que traen y obviamente te gustaría seguir siendo parte de ese crecimiento y participar con una participación más atractiva. Y lo último, que es súper, súper, súper importante, es que si yo le pregunto a todos ustedes cuál es el negocio de los inversionistas, ustedes me dirían, Patricia, obvio que el negocio de los inversionistas es invertir. Bueno, en general cuando uno responde la pregunta en qué negocio está, uno responde según lo que se dedica al día a día. Bueno, los inversionistas básicamente están en el negocio de evaluar y decir que no. O sea, están en el negocio de no invertir y hacen 1, 2, 3 inversiones al año. Si le preguntan a alguien que maneja un fondo de inversión, específicamente en Venture Capital, y de nuevo, inversionistas ángeles que son conocedores y que están activos, probablemente la mayor cantidad del tiempo se van a dedicar a revisar potenciales inversiones, decir que no a muchas para poder realmente concentrar sus energías, su foco en las pocas inversiones que van a meter dentro del portafolio. Dicho eso, nos vamos a meter a lo que nos convoca hoy en día, que es el famoso dinero inteligente. Desde el punto de vista de un inversionista ángel, el dinero de un inversionista ángel es más inteligente cuando es un inversionista acreditado porque podría participar de mayores rondas o mayores instancias más formales. Es inteligente cuando está dispuesto a invertir periódicamente y con participación en rondas futuras, como les mencioné anteriormente. Es inteligente cuando construye una buena cartera de proyectos en donde invertir y de nuevo vamos a la teoría del portafolio, o sea, una cartera de proyectos sobre los cuales yo estadísticamente muchos les va a ir muy mal, pero hago la apuesta por unos cuantos que todavía no sé cuáles son, pero hago una apuesta de que dentro de ese portafolio de 20-25 van a haber algunos exitosos. Es dinero inteligente cuando es un dinero que está involucrado, o sea, que hay harto conocimiento y una revisión exhaustiva y una valorización y efectivamente entender una valorización pre-money para poder no caer en estas trampas que yo les decía de una valorización muy alta o una valorización muy baja y dónde entran ustedes dentro de este paraguas de potenciales ganancias de carácter financiero. Como ya les decía, sin importar el valor del pre-money, el valor venta de 20 millones, 20, 30 millones es donde los inversionistas obtienen los mejores retornos de sus inversiones comparados con los exits de 100 millones o incluso los unicornios. Es un dinero inteligente cuando hay un valor agregado al equipo porque están invertidos ustedes en persona, o sea, les dije que era capital y tiempo también y redes, o sea, cuando ustedes realmente están invertidos es porque le están poniendo todo lo que tienen a disposición.
es cuando negocian buenos términos, tanto para ustedes como para los emprendedores, amigable para el inversionista ángel, para futuras rondas, pero también amigable para los emprendedores. Y es un dinero inteligente cuando ustedes están pensando en los exits, ya les venía diciendo el tema de cuál es este punto como sweet spot o el punto más atractivo. Para un emprendedor son básicamente dos cosas. Para un emprendedor o una emprendedora, considera que un inversionista ángel debe invertir cuando es un equipo que ya conoce, cuando ya hay una afinidad, ya hay una cierta familiaridad, como les decía, esta intimidad, este tema más de poder confiar en la otra persona, o cuando hay un conocimiento en la industria o el negocio. Este conocimiento puede venir por experiencia o por otro tipo de expertise que se haya adquirido en el tiempo. El término dinero inteligente proviene un poco más de los jugadores del juego, de la apuesta, y es porque en el fondo los jugadores tienen un conocimiento profundo de este mismo deporte, actividad, en el cual están apostando, y que tienen un conocimiento interno que el público no conoce y no puede aprovechar. De ahí que en el fondo el hecho de conocer bien al equipo o el hecho de conocer la industria o el negocio viene a ser como este conocimiento previo a lo cual se puede aportar. Puede ser un conocimiento bastante completo del mercado o con información que, por ejemplo, inversionistas habitualmente no podrían acceder. Si bien no son expertos ustedes acceden a ese tipo de información. Entonces es un dinero inteligente cuando tiene muchas posibilidades de éxito y cuando estos patrones de inversión los favorecen versus otro tipo de inversionistas que pueden ser, por ejemplo, inversionistas minoristas. Ahora, ustedes se estarán preguntando, después de todo esto lo que les dije, si es que ustedes creen que pueden ser buenos inversionistas ángeles. Los invito a mirarse al espejo y ser honesto con ustedes mismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy importante saber lo que uno trae a la mesa, es muy importante saber lo que uno quiere. Vuelvo de nuevo, y por qué eso agarré mis 2 conejillos de India al principio, porque de ahí me empiezo a agarrar un poco más, es porque es importante que ustedes sepan qué es lo que quieren obtener a partir de una inversión. Y en base a eso, cómo ustedes van a alinear su decisión de inversión, pero su rol como inversionista ángel. ¿Ok? Entonces hay que ser muy honestos con el por qué se están involucrando, muy honestos también con cuál es el aporte que van a hacer, cómo van a hacer esa diferencia. Hay muchísimas formas, pero lo veo bastante, lamentablemente bastante común, de que no se tiene tanta claridad de por qué se está. Y ser honestos, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser inversionista ángel porque quiero conocer más de esta industria y me gustaría convertirme en un líder de opinión y un referente. Perfecto, muy poca gente lo dice porque tiene que ver un poquito con el ego, pero es algo que completamente puede pasar, y de hecho yo la primera inversión que hice la hice de esa forma. No fue una inversión alta, no sé necesariamente si va a ir bien esa compañía, pero sí me permite saber de primera fuente ciertos atributos y conocimientos para poder tener más experiencia en una industria específica, que es, por ejemplo, el e-commerce, que yo no estoy muy relacionada. Dicho eso, como negocio, porque existen negocios de inversión ángel, existen redes de inversión ángel, ¿quién puede ser un inversionista ángel? Como negocio, organizaciones o grupos que tienen un compromiso, que tienen una competencia, disculpa la N de más, pero bueno, es competencia, que tienen capacidad y que tienen la habilidad. Por habilidad me refiero a que están habilitados a poder invertir de esta forma, de forma de crear un negocio. Pero también, como persona, se establecen una serie de otras expectativas. Como persona, ¿quién puede ser un inversionista ángel? Alguien que tiene una visión a largo plazo, que tiene una base económica sólida. ¿Se acuerdan que les dije como regla en general no invertir más del 10 o no partir invirtiendo más del 10% de tu patrimonio líquido como persona? Personas que tienen tolerancia al riesgo, al fracaso. ¿Por qué? Porque el 98% de las inversiones no van a ir en lo que ustedes querían, pero sí, si tienen un par de inversiones buenas, eso podría levantar lo que sería el retorno del fondo. Un buen temperamento, paciencia. EQ vendría a ser un coeficiente emocional. ¿Por qué? Porque esto es involucrarse como personas, es manejar equipos, es manejar expectativas de emprendedores, es ayudarlos durante la incertidumbre, es ser
esa persona que está ahí para guiarlos con su experiencia, con sus contactos, etc. Autodisciplina, obviamente, no invertir de una, aguantarse, extender las inversiones que se van haciendo, a eso me refiero con la autodisciplina. Obviamente una voluntad para aprender, respeto por los emprendedores y lograr lo mejor para ellos, porque si a ellos les va bien, a ustedes les va a ir bien. Habilidades de mentoreo también, que están relacionadas también con el coeficiente emocional, un conocimiento específico de dominio particular o también conocimiento de negocios, conocimiento de finanzas y también redes personales. Un emprendedor buscará en ustedes muchas cosas y como yo ya les venía diciendo, las expectativas son bastante altas. Si ustedes creen que están enfrente a un emprendedor y que ustedes lo están entrevistando, los emprendedores los están entrevistando a ustedes. Y por mucho que ustedes pues, quizás van a poder estar haciendo las preguntas, hay muchos emprendedores que se toman muy en serio el hecho de estar constantemente hablando con inversionistas, de forma que a la hora que realmente necesitan inversión, ya tienen como este perfil o este grupo de personas a las cuales ya ha hecho una evaluación, ya los tiene como referente, ya los respeta, ya sabe cómo piensa, ya ha tratado de probar ciertas estrategias, por lo tanto es muchísimo más fácil. Y lo más importante de todo es que ya generó una confianza con esa persona. Como les decía anteriormente, en general un inversionista va a invertir cuando ya hay un conocimiento de un equipo emprendedor y hay una confianza, o cuando hay un conocimiento de una industria o un negocio particular. Esas serían como las dos versiones como más adecuadas por las cuales alguien se decidiría a hacer una inversión. Entonces, dicho eso, ¿qué esperarían los emprendedores? Y aquí voy a abrir a mi segunda parte de Conejillos de India. Y voy a preguntarle a Tomato Vale, me encantó el nombre ahí, si es que puede prender el audio y contarnos un poco desde su visión, qué es lo que un emprendedor esperaría de ti como inversionista ángel. Hola, hola, ¿me escucho bien? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, nosotros somos una asociación civil en el cual promovemos todo el tema de emprendimiento de base tecnológica. Esto lo hacemos mediante diferentes dinámicas. Digo, doy como que un pequeño contexto de lo que hacemos. En mi punto de vista, como director de la asociación, buscamos siempre darle más valor a los emprendedores, de cómo darles, más que enfocarnos en el dinero o en el recurso, que digo, sí es muy importante, siempre buscamos que ellos se enfoquen en sacarle provecho a todas las herramientas y los contactos que tienen a la mano. Entonces, yo creo que sería eso, enfocarse en cómo darle valor, cómo hacer que ellos puedan crecer y cómo pueden relacionarse de una mejor forma, para cual, independientemente si tienen o no tienen recurso, o etcétera, pues que con lo que cuentan realmente le pueden sacar provecho y no nomás estanquen en, es que no tengo dinero, es que me falta recurso, porque siempre los emprendedores es el primer, según ellos es el dolor más grande que tienen, pero realmente la gran mayoría ni siquiera necesitan recursos para empezar o para llevar a cabo su emprendimiento. Entonces yo creo que es eso, pues cómo los apoyamos para que se den cuenta que pueden hacer muchísimo más con los recursos que ya tienen, para que cuando jalen recursos de verdad los aprovechen y los utilicen en lo que necesitan. Perfecto, buenísimo. Gracias por compartir eso. Efectivamente, un emprendedor buscará de dinero inteligente o de inversionistas ángeles bastantes cosas, no todas al mismo tiempo, obviamente, porque nadie es un superhéroe, aunque creamos que podemos serlo. Pero claro, va a buscar contactos a Venture Capital. ¿Por qué? Porque es la primera inversión y idealmente es la siguiente. Entonces, un inversionista ángel que te lleve hacia la nueva etapa. Contactos con aliados estratégicos, alianzas claves con las cuales deberían poder conectar para abrir un nuevo mercado, por ejemplo. Obviamente podrían esperar asesoría y consejo. Y de fácil disposición, no es alguien que en el fondo tengo que agendar en 2 meses más. Una cercanía, eso es lo que les decía, familiaridad, más cercanía. Lo que les comentaba al principio, credibilidad por asociatividad. Esto también es súper importante. El hecho de que cierto inversionista ángel invirtió en ti puede servir mucho a nivel de relaciones públicas o de marca para ciertos emprendimientos. Contactos con potenciales clientes y contactos también con potenciales contrataciones.
ayudar a reclutar, por ejemplo, ese equipo ejecutivo, ese gerente comercial, ese gerente de producto, personas que están bien conectadas desde el lado de los talentos, contactos con abogados, con bancos, con contadores, bancos de inversión, conocimiento específico del mercado y obviamente también conocimiento estratégico sobre cómo liderar y hacer crecer esta compañía. Dicho todo esto, quiero preguntarles, hay dos opciones. El tipo de negocio, ¿en qué tipo de negocio está la inversión de riesgo? No tengo la música, me encantaría, pero voy a ver si alguien se aventura acá a decirme cuál podrían ser las dos opciones. Y voy a partir por Manuel Gómez. Estamos en ¿Quién quiere ser millonario en Inversión Ángel? La pregunta es, ¿qué tipo de negocio es la inversión de riesgo? Hay dos opciones. Creo que estás en Sí, mute. no lo escuchamos. Sí. Estás en mute. Ya, vamos a ir a otro. Guzmán 010. Híjole, está complicado, ¿eh? No hay premio, así que si pierdes, o sea, bueno, no te preocupes. No se me viene a la mente. Ya. Último, ¿quién está ahí? No veo tu nombre, pero el de fondo de San Francisco. Perdón, se me olvidó tu nombre. Ricardo Sordo. Ricardo. No, ya pude quitar el micrófono. La pregunta es, ¿qué es inversión de riesgo? No, ¿Qué tipo de negocio es la inversión de riesgo? No tengo una idea clara, definitivamente. Ahora, Ricardo, si te pongo estas dos, ¿puedes responderla? Pues si quiero pensar que el financiero. Ya. Es solo el financiero. Sí, pienso que es solo el financiero. Digo, si tengo que escoger entre una y otra, pienso que el financiero. A final de cuentas, reputacional, híjole, no sé si pueda yo ver un problema con algún retorno de inversión, ¿no? Realmente creo que el financiero es, a final de cuentas, uno está arriesgando 100% el capital con la información que uno procesa, con la calificación que uno requiere como BC, pero nunca sabes los factores. Quiero hacer una breve acotación, por ejemplo, con el Airbnb, ¿no? Ahorita pasó el COVID y todo lo que retrocedieron financieramente, pues representa un problema y tal vez ningún VC podía haber vislumbrado que venía un problema como el COVID. Caso contrario con otras industrias. La inversión, la industria farmacéutica empezó a obtener mucho dinero. Entonces, creo que me voy por el financiero. Por el financiero, perfecto. Dependiendo a quién le preguntes, va a estar por un lado y por otro. Yo partí creyendo que era un negocio financiero. Esto no es quien quiere ser millonario, no hay una sola respuesta, pero igual pensé ponerle un poco de suspenso. En mi opinión, y por eso uno ve también muchos fondos de inversión haciendo eventos o poniendo estudios, etcétera, y haciendo mucho ruido, porque también es un negocio reputacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces los fondos de inversión o los mismos inversionistas ángeles tienen lo que se llama la persistencia, que en el fondo persiste el desempeño tanto positivo o negativo, que no necesariamente se explica por variables netamente financieras. ¿Qué quiere decir esto también? Imaginémoslo en el caso de un grupo de inversionistas ángeles, más que un individuo, si es que quiere reclutar analistas, por ejemplo, que los puedan ayudar a hacer como un screening de la inversión. Si es que tiene una buena reputación, van a contratar a los mejores analistas, por lo tanto van a poder hacer las mejores evaluaciones. Si es que tiene una buena reputación, los mejores emprendedores van a querer ir a tocarle la puerta. Por lo tanto, van a poder acceder a mejores emprendedores de una forma más fácil, más barata y más rápida. Ojo, que no porque haya dinero un inversionista, o sea, un emprendedor va a aceptar que tú estés en su tabla de capitalización. Entonces, es un negocio que está entre lo reputacional, pero a la vez en lo financiero y dependiendo yo me atrevo a decir que más del 50% es un negocio reputacional. Es un negocio de marca porque tienes que atraer cierto valor.
Porque por otro lado, por ejemplo, incluso en el caso de un venture capital, no nos metemos necesariamente en esto en esta sesión, pero sí lo quería mencionar, es el hecho de que alguien que administra un fondo de capital de riesgo de terceros, básicamente le está diciendo a alguien, le está tocando la puerta, le dice, mira, dame tu dinero, lo voy a invertir en algo que no tengo idea, todavía qué es, pero lo voy a invertir, en algo que probablemente no sé si va a ser bueno o no, no sé si le va a ir bien, porque es súper riesgoso, pero no te preocupes, pásame 20 millones de dólares y yo te los voy a administrar en 10 años. Y te voy a cobrar un 2% de administración en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 10 años un venture capital se pagó el sueldo, vivió, y que si no ganó absolutamente nada, igual por 10 años pudo tener un sueldo. Entonces, ¿por qué el tema reputacional es tan importante y por qué se cuidan mucho la espalda en ese sentido y hacen mucho ruido y uno de los fondos de inversión que están participando en distintas partes? Porque tienen que llamar la atención, se tienen que hacer marketing. Entonces, es un arte que va entre lo financiero y lo reputacional. E incluso si lo llevamos a datos un poquito más estadísticos de estudios que se han realizado, las ofertas de oficinas, o incluso se puede traspasar a inversionistas ángeles, pero las ofertas de venture capital con una alta reputación tienen 3 veces más probabilidades de ser aceptadas por emprendedores buenos, obviamente, y los venture capital de más alta reputación adquieren capital inicial con un descuento mayor que varía entre el 10 y el 14%. Estos son estudios, obviamente, no solamente la realidad para todos, y son estudios más que nada desde Estados Unidos, pero es importante también considerar eso. Dicho eso, es muy importante construir su reputación como inversionistas ángeles. Acá les voy a dar algunos tips para poder hacer esto y que en el fondo sepan que tienen que estar bastante activos, porque el hecho de que tengan dinero no significa que un emprendedor va a aceptar que ustedes estén en su tabla de capitalización. ¿Por qué? Porque también genera un tema de asociatividad, puede ser un tema de un costo también, el hecho de tener un inversionista ángel que no necesariamente aporta y que tiene cierto porcentaje, etc. Piensen muy bien cuál es el perfil de inversionista ángel que quieren ser. ¿Quieren ser ese mega conector? ¿Quieren ser ese que tiene experiencia de industria, de mercado? Diseñen, no digo diseñen gráficamente, sino que diseñen conceptualmente su perfil. Lo pueden hacer también convirtiéndose en referente, escribiendo en un blog o empezando a escribir columnas, empezando a crear ese nombre. Pueden hacerlo a través de foros, Quora o este tipo de foros, responder a preguntas online de forma que los vean como referentes en ciertos temas o que tienen experiencia. Asistir a eventos como estos que están haciendo hoy en día para también tener más redes de contacto y mayor asociatividad. Participar en los eventos como panelista, participar como jurado, mentorear emprendedores, de eso pueden ir aprendiendo, asesorar a emprendedores de forma, entre comillas, desinteresada, para que puedan ir aprendiendo cuáles son los pros y los contras a los cuales se enfrenta todos los días las decisiones de los emprendedores. También unirse a un grupo de inversionistas para ver cómo invierten y después de 1 año, 2 años, ustedes ya sentirse un poquito más seguros de poder invertir de forma individual y que ya vienen con el bagaje de haber participado, haber sido parte de esa red de inversionistas ángel, o también unirse a un microfondo de venture capital y básicamente aprender de las distintas rondas, poner dinero, pero no necesariamente participar tan activamente. Así que esto lo quería decir porque es muy importante y muy poca gente realmente entiende de que es un negocio que es financiero. Sí, pero en mi opinión es el 70% reputacional, 70% marketing. Por las razones que les dije, mejores contrataciones, mejores aportantes o aquellos que puedan llevarte a mejores inversiones y finalmente emprendedores que quieran tenerte en su tabla de